Hola YouTube, mi nombre es Marcelo y esto es Aventuras Totales. Hoy estamos en el Florida Trail, o Sendero de Florida, una de las caminatas más exigentes y hasta más peligrosas, diría yo, de todo el estado. Quédate con nosotros y te la mostramos. El Florida Trail o Sendero de Florida tiene una extensión de más de 1000 millas, como unos 1600 kilómetros. Su parte más difícil es cuando cruza los pantanos de Florida, en el corazón de la Reserva Nacional Big Cypress. Pero hoy solo exploraremos el área cercana a la autopista 75, ya que internarse en los pantanos requiere mucha preparación porque uno se encuentra absolutamente solo. Entonces se está poniendo bastante embarrado por acá. Y obviamente todo esto son pantanos. Bueno, esto es definitivamente un lodazal. Esta zona de acá está un poquito demasiado embarrada. El barro es muy pesado y uno se queda estancado. La verdad que no es demasiado divertido caminar por acá. Entonces vamos a ir hacia el otro lado a ver si está un poquito más seco. Bueno, si tiene un cartel que dice peligro con los osos, es porque hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que mantener la puerta cerrada después de que se entra, obviamente para que los animales no se escapen. Y sí, de este lado al norte de la 75 es mucho más seco, se ve que el camino es sólido y también vemos muchísimo más vegetación. Yo sé que mi señora quería ir al otro trail donde están los alligators y todo eso en el medio del pantano, pero bueno, lo siento mi amor, la próxima vez te llevo, ¿eh? Eso es como un permiso que es gratuito, simplemente es registrándose para, en caso de que pase cualquier cosa, la policía o los bomberos tienen nuestra información y nos pueden buscar. Creo que hay como un canal aquí al costado, siempre asegurándome de que no haya ningún alligator ahí. Qué lindo, se levantó una brisita. Está un poco caluroso. En realidad la temperatura no está tan alta, ¿eh? Está como en 80 grados Fahrenheit, como unos 25 centígrados más o menos. Pero la humedad está bien brava hoy, así que nos está dando un poquito duro, ¿eh? Y bueno, esta es la casa de ellos, ¿verdad? Aquí hay no solamente alligators, sino también tenemos osos. También hay panteras de Florida, que son algo así como el puma de Argentina. Y también hay víboras, por supuesto. Las serpientes abundan por aquí. La más famosa de los pantanos es la water moccasin. Es una serpiente extremadamente venenosa. Hay que tener mucho cuidado con ella. Aunque el animal que ha causado más muertes en la historia de la humanidad, ¿sabes cuál es? El mosquito.
un loop. Aquí se pueden ver muchísimas más coníferas, más pinos. Eso es un indicativo de que la tierra es seca. Por lo general ellos no se dan en zonas pantanosas. Ahora sí, ya me siento como en la selva, pero no como Tarzán. Ya por acá se ha disipado. Ah, mirá, un campamento. Alguien pasó la noche aquí. Ajá. Como decía, ya por acá se ha disipado el ruido de la autopista, la 75. Todavía por allá lejos se siente un poquito, pero sí estamos un poquito más metidos adentro de los Everglades. Como he dicho en otros los videos en inglés, los Everglades no es absolutamente todo pantanos. Sí, mayormente lo son, pero también tiene zonas secas como esta. Estamos sufriendo con la humedad, ¿verdad, Lauri? Nos da duro, no sé por qué. Estuvimos tantos años aquí en Florida anteriormente, pero cuando vivimos en Colorado nos acostumbramos al clima seco y ahora la humedad nos da bien duro. Y bueno, de regreso en la carretera. No hemos visto ningún animal, solamente ese alligator que vimos antes. Pero lo que pasa es que para poder ver más animales hay que venir temprano en la mañana, como eso de las 7, cuando está amaneciendo. A esta hora ya son como 10:30, 11. No se ven tanto. Bueno, y hasta acá nos trajo el tren. Hemos hecho como unas 4 millas aproximadamente y el panorama no cambia mucho, sigue siendo cada vez más calor, entonces todavía tenemos otras 4 millas de regreso, más lo que caminamos del otro lado, un poquito demasiado, así que vamos a pegar la vuelta. Queríamos llegar hasta Pensacola, pero yo creo que mejor nos vamos en auto. Bueno, encontramos otro, No es muy grande, serán como 1,5 metros, unos 6 pies. Pero qué bueno, por lo menos encontramos otro. Bueno, no encuentro, Estoy buscando más alligators y otros animales para mostrarles, pero no se encuentra. Aunque Laura no está muy decepcionada de que no encontramos ningún oso. ¿Verdad? Ella quedó un poquito traumada con una experiencia que tuvimos una vez en Colorado. Estábamos acampando y había como una especie de tormenta, lluvia y bastante viento. Y la carpa se movía de un lado para otro y ella no se podía dormir porque cada rato me decía: ay, Marce, yo creo que hay algo ahí afuera. Y yo: no, dormite, mi amor, es la tormenta, es el viento que está moviendo la carpa. Y bueno, así estuvimos por un montón de rato, hasta que finalmente ella se durmió. Y a los 5 minutos que se durmió, yo tenía mi cabeza ahí al lado de la carpa y de golpe siento un oso. Estaba olfateándome ahí. Y bueno, entonces yo no quise decir nada para que ella no se despierte asustada. Entonces simplemente tosí y el oso se fue. Pero bueno, después que al otro día le conté la historia, desde ahí no quiere saber más nada de osos. Bueno, llegamos, por lo menos pudimos ver ese otro alligator y filmarlo.
Fue entretenido, tuvimos un lindo paseo, caminamos un rato, nos relajamos e hicimos ejercicio, que es lo más importante. Además, siempre es lindo tener un tiempo ahí con la naturaleza, ¿verdad? Espero que les haya gustado el video y siempre que le des like. También que te suscribas al canal. Gracias por apoyarnos y nos vemos pronto.